13 de septiembre de 1880. La pequeña goleta Covadonga está en el puerto de Chancay para iniciar el bombardeo y bloqueo del puerto, al mando del capitán Pablo de Ferrari. A la distancia divisan una lancha que no pudo ser echada a pique, y al ver que estaba hecha con el mayor lujo, decidieron apresar la nave. Pero al conocer los actos de sabotaje por la escuadra torpedista peruana, decidieron revisar si la lancha tenía algo sospechoso. Sin encontrar peligro, ordenaron apresarla. Cuando se dirigía, de repente ordenaron una última vez revisar si la lancha tenía peligro. Como encontraron todo conforme, empezaron a analizar la lancha, en el cual cayeron en la trampa y se desató una enorme explosión que aniquilaría a varios tripulantes y al comando. 3 minutos después, la Covadonga, pequeña goleta de guerra, se hundiría junto con el capitán Pablo de Ferrari en la rada del puerto de Chancay. La historia como no te la contaron presenta Pacífico, la campaña de Lima. Primera parte. La guerra se aproxima a la capital del Perú. Tras los recientes y sucesivos desastres sufridos en Tacna y Arica, el Perú ha perdido en el sur a su único ejército profesional y a un gran número de jefes y oficiales valientes y experimentados, con lo cual el país ha quedado privado de toda iniciativa y capacidad ofensiva, mientras que el bloqueo al que la escuadra chilena mantiene sometido al Callao y a los principales puertos del litoral peruano continúa arruinando día tras día la quebrada economía nacional. Pese a ello, en el Perú existe una sola voluntad política, la de su dictador Nicolás de Piérola, quien se encuentra firmemente resuelto a continuar la lucha a pesar de la precaria situación del país, destinando para ello toda su capacidad administrativa en la implementación de una serie de medidas orientadas a la preparación de la defensa de la capital. Por objeto, desde su llegada al poder, el dictador dispondría el enlistamiento al ejército activo y la reserva movilizable de los peruanos entre 18 y 50 años, salvo los ciudadanos exceptuados por ley. Estos contingentes, conformados por conscriptos provenientes de todos los extremos del país, serían convocados a Lima e incrementados con la guarnición de la capital y las tropas remanentes de la campaña del sur, para conformar dos ejércitos de línea, denominados del norte y del centro, con los que Nicolás de Piérola esperaba poder responder rápidamente a una eventual ofensiva chilena que fuera lanzada desde cualquier dirección. Sin embargo, cuando las derrotas sufridas en Tacna y Arica hicieron prever al gobierno que la batalla decisiva de la guerra se libraría en la capital del Perú, el dictador decidió convocar también a todos los habitantes varones de Lima entre los 16 y 60 años, sin distinción de estado, clase ni posición social, a fin de constituir el ejército de reserva, bajo el mando del coronel Juan Martín Echenique. Así, acudirían con gran entusiasmo a los cuarteles y centros de instrucción, tanto profesionales, empresarios y profesores, como artesanos, estudiantes y gente sencilla de toda clase, quienes serían organizados en divisiones según la profesión u oficio que ejercían, aunque la cantidad de hombres que se pudo reunir no permitió encuadrar a los 30 batallones originalmente previstos, lográndose conformar finalmente un total de 16 batallones, que serían distribuidos en 2 cuerpos de ejército. Al mando de estos cuerpos de reserva quedarían oficiales temporales o provisionales, nombrados directamente por Piérola de entre las personas más distinguidas de la localidad, aunque en muchos casos su nivel de instrucción militar no fuera mayor a la de los soldados bajo su cargo. Sin embargo, algunas medidas serían tomadas para que, al repique de las campanas de la catedral, los reservistas abandonaran sus quehaceres y se unieran a sus divisiones fuera de la ciudad, para practicar breves ejercicios junto con los cuerpos del ejército regular. La provisión del equipo y los uniformes de las fuerzas de línea y de reserva serían otro asunto del que Piérola se ocuparía. Hay diferentes medidas para la recaudación de los recursos a pesar del grave deterioro económico del país,
y con el cual se pudo financiar la compra en el exterior de una apreciable cantidad de armamento menor, que sumado al parque existente en Lima y el Callao, permitió dotar de manera adecuada al nuevo ejército, aunque el incipiente entrenamiento y las dificultades para la provisión de munición estándar constituyeron deficiencias crónicas que seguirían afectando la capacidad combativa de las fuerzas peruanas. Asimismo, con el fin de suplir la gran deficiencia de artillería, se dispuso que las factorías de Lima y el Callao diseñaran y fundieran cañones de modelo improvisado, los que sumados a las piezas salvadas de la fragata Independencia o retiradas de los fuertes y buques presentes en el Callao, serían destinados a artillar los sistemas defensivos de la ciudad, mientras que la disminución de la artillería del puerto sería compensada con el despliegue de acciones de sabotaje, con las que se pudo echar a pique al transporte Loa, mientras este efectuaba el reconocimiento de una embarcación que resultó tener oculta una carga explosiva. La participación de las mujeres en el esfuerzo de guerra sería también muy significativa, presentada tanto en la abnegada mujer indígena, despectivamente llamada Ramona, que marchaba tras los soldados que llegaron a Lima y los ayudaban con el aprovisionamiento y sostenimiento de los batallones, como en las damas de sociedad y de clase media, que ofrecieron su aporte de guerra y se dedicaron a la confección de uniformes, estandartes e implementos para los servicios de ambulancia. Así, el fervor patriótico de la población hizo abrigar esperanzas de triunfo y convirtió a la defensa de la capital en una cruzada cívica de movilización nacional. Sin embargo, existía un factor que minaba seriamente la efectividad combativa del Perú. Y es que, a pesar del innegable dinamismo mostrado por Nicolás de Piérola en la preparación de las defensas de la capital, este había asumido la responsabilidad de la conducción militar de la guerra a pesar de ser un político ajeno a la profesión castrense. Así, por ejemplo, dado que Piérola estaba convencido de que las fuerzas chilenas desembarcarían desde el norte para atacar Lima, el dictador puso mayor énfasis en la preparación de las defensas orientadas en dicha dirección, muchas de las cuales estaban tan próximas a la ciudad que comprometían su propia utilidad para el combate. La más notable de estas fortificaciones sería la erigida en la cumbre del Cerro San Cristóbal, a la que se le bautizaría con el sonoro nombre de Ciudadela Piérola, aunque otras fortificaciones similares serían también erigidas en los cerros aledaños. Otra debilidad del planteamiento defensivo de Piérola radicaba en su excesiva desconfianza de las observaciones de su Estado Mayor, conformado por antiguos jefes militares y navales que anteriormente habían combatido sus aventuras sediciosas y que a la sazón no eran consultados, debiendo cada uno limitarse a las previsiones específicas trazadas para su división, de modo que la suerte del ejército dependía del estricto cumplimiento de las concepciones globales que solo Piérola decía conocer. En tal coyuntura, en septiembre de 1880 llegaría a la capital el coronel Andrés Avelino Cáceres, después de haber pasado en su camino por Puno, Sicuani y Cusco, presentándose ante Nicolás de Piérola con el fin de solicitar una colocación que le permitiera ayudar en la defensa de la capital. Ya en reunión, Cáceres también expondría a Piérola las razones tácticas que hacían esperar que el ataque chileno sobre Lima ocurriera por el sur, siendo esta la alternativa que permitía a las fuerzas expedicionarias enemigas efectuar su avance por el litoral contando con la protección de su escuadra, mientras que una marcha a través de los elevados arenales norteños causaría la desarticulación entre el ejército y la armada chilena. Sin embargo, al igual que con los otros jefes del Estado Mayor, el Consejo de Cáceres no hallaría receptividad en el dictador, dado que Piérola alegaba tener informaciones sobre un proyectado desembarco del enemigo por el norte, y ajustando sus planes a tal eventualidad, requirió los servicios del coronel Cáceres en la comandancia de una división que se hallaba acantonada en Huaral, y a cuyo frente debía oponerse a cualquier incursión por el vecino puerto de Ancón. Y así continuarían entre avances y pausas el ostentoso adiestramiento de la reserva y preparación de los sistemas defensivos de la ciudad, logrando el Perú rearmar un ejército fuerte en número, aunque débil en eficiencia combativa, incipientemente equipado y con cuadros superiores improvisados y nombrados por intereses políticos más que por sus conocimientos y calidad castrense. Pese a ello, la compostura marcial y la dedicación con la que los bisoños soldados asumirían la defensa de la capital hizo abrigar entre la población la esperanza de que ésta supiera rivalizar con las veteranas tropas chilenas.
Mientras tanto, en Tacna, el general Baqueano se encontraba convencido de la necesidad de emprender campañas sobre Lima, como forma de obligar al Perú a rendirse, ocupándose para ello de esbozar un plan de operaciones en el que proponía emplear 18.000 hombres para la ofensiva, dejando atrás a otros 4.000 soldados para la defensa de Tacna y Arica, propuesta que no lograría convencer al presidente Aníbal Pinto, quien consideraba que el ejército de operaciones debía contar con no menos de 25.000 hombres y el de reserva y ocupación con otros 20.000 antes de tentar siquiera un avance hacia el corazón del Perú. De hecho, a pesar de las victorias obtenidas por Baquedano en las batallas de Los Ángeles, Tacna y Arica, en el gobierno chileno se encontraba muy arraigada la convicción de que solo un civil sería capaz de dirigir con éxito una campaña de esta magnitud, siendo quizá esta la razón por la cual, después del fallecimiento de don Rafael Sotomayor, la cartera de Guerra y Marina había permanecido únicamente ocupada por un corto periodo por Eusebio Lillo, hasta que en julio de 1880 el coronel José Francisco Vergara, otro funcionario civil con cargo militar, sería finalmente nombrado como nuevo ministro de Guerra y Marina. Este nombramiento sería recibido con sumo desagrado por la Comandancia General del Ejército, pues a pesar de la participación que Vergara tuvo en las primeras campañas de la guerra, su precipitada salida de Tacna inmediatamente después de la batalla del Campo de la Alianza, así como el informe que remitió al gobierno en el que se había empequeñecido la acción del ejército en esta batalla, le habían ganado la censura del comando chileno y de muchos funcionarios. En este entorno de tensión entre el gobierno y el ejército, la cuestión de la campaña de Lima se mantendría pendiente de definición por espacio de varios meses, en los que sin embargo serían dictadas varias medidas y decretos tendientes a organizar nuevos cuerpos con los cuales llenar las filas de los ejércitos de operaciones y de reserva, mientras que el gobierno de Aníbal Pinto buscaba cursos de acción alternativos. Y es que, luego de que las fuerzas chilenas conquistaran los territorios de Tacna y Arica y lograran apropiarse de las riquezas minerales del Atacama y de Tarapacá, el presidente Pinto se mostraba dispuesto a firmar la paz siempre que los aliados cedieran a Chile las provincias ocupadas por sus armas. Esto se debía a que Pinto temía que el gasto y los recursos requeridos para la continuación de la guerra superaran ampliamente la capacidad del país sin ofrecer garantía alguna de que el gobierno de Pierola desistiría de seguir luchando una vez ocupada Lima. Cuando a comienzos de agosto de 1880, representantes de los Estados Unidos plantearon la posibilidad de efectuar una mediación entre los países beligerantes, el presidente Pinto y sus ministros manifestaron en privado su interés para que las gestiones de paz se llevaran a cabo. Contraria a cualquier posibilidad de mediación se encontraba la oposición congresal, así como la mayoría de la opinión pública, que engreída con los triunfos que su ejército había obtenido y enfurecida a su vez por la pérdida del transporte LOA, instaban constantemente al gobierno para que se lanzara a la aventura de abrir campaña sobre Lima, donde se juzgaba que residía toda la potencia militar del Perú. La solución intermedia entre seguir en la inacción y abrir operaciones a gran escala sería proporcionada por el capitán Patricio Lynch, actual jefe político de Tarapacá, quien propondría al gobierno realizar una operación de merodeo contra los puertos, poblados y haciendas del norte del Perú, imponiendo contribuciones en dinero o especias bajo la amenaza de destruir las propiedades y como forma de generar el mayor daño moral al enemigo para doblegar su voluntad de luchar. Accionado por la voluntad popular, el presidente Pinto encontraría en la expedición propuesta por Lynch un medio para distraer las crecientes demandas de la opinión pública y de hacer pasar el tiempo en espera de soluciones definitivas. La expedición recibiría su aprobación con la única condición de respetar las propiedades de los extranjeros neutrales a fin de evitar cualquier posible intervención internacional. Con la acción aprobada, el 4 de septiembre de 1880, una fuerza expedicionaria compuesta por 2.200 soldados, 2 transportes y una corbeta de escolta se haría a la mar, pasando por el Callao el día 8 y alcanzando Chimbote el día 10 de septiembre. Ya en Chimbote, las tropas chilenas desembarcarían sin oposición, yendo con la destrucción de la infraestructura comercial del puerto, luego de lo cual Lynch se dirigiría con parte de sus fuerzas al rico Valle del Santa, donde impondría una contribución de 100.000 pesos al senador ancashino Dionisio de Arteano, a cambio de salvar de la destrucción sus haciendas azucareras. Mensaje que sería comunicado por Arturo de Arteano a su padre, presente en Lima, solicitando instrucciones sobre cómo proceder.
Sin embargo, al enterarse Nicolás de Piérola de la devastación que estaba sucediendo en el norte del Perú, el dictador emitiría un decreto mediante el cual se prohibía a los hacendados o ciudadanos peruanos el pago de cupos de guerra al ejército invasor, bajo pena de ser considerados como traidores a la patria. Entre la espada y la pared, Dionisio de Arteano decidiría no acceder al pago del cupo exigido por las tropas chilenas. El comandante Lynch, considerando que el territorio ocupado por sus armas estaba sometido a la ley marcial y a la autoridad militar chilena, dispuso que se tratase la propiedad de Arteano con los rigores correspondientes, por lo que el ejército chileno procedería con el saqueo y destrucción sistemática de la hacienda,